A lo largo de la historia se han desarrollado avances científicos que han facilitado, salvado y, por qué no, mejorado la vida de la humanidad. Muchos de estos avances los tenemos en casa y quizás ni nos imaginamos cómo es que surgieron y mucho menos quién los hizo. En este video y en algunos próximos rememoraremos algunos de estos avances científicos más populares de la historia. Comenzamos con los rayos X de 1895 por Wilhelm Röntgen, Alemania. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética al igual que la luz visible, pero con algunas características diferentes. La diferencia importante es que los rayos X pueden penetrar o pasar a través del cuerpo humano y producir imágenes proyectando la sombra de ciertas estructuras, tales como huesos, algunos órganos y signos de enfermedad o lesión. El inventor, o mejor dicho la persona que descubrió los rayos X, fue Wilhelm, un físico alemán que estaba centrado en el campo de la electromagnética. Nada más presentar su descubrimiento, la teoría de Röntgen recibió gran atención de crítica y público, y fue traducida al francés, inglés y ruso. Aunque no es un nombre tan conocido hoy en día como el de otros escritores célebres, el nombre de Wilhelm está escrito en letras de oro en el campo de la medicina, donde ha tenido y tiene numerosas aplicaciones. La importancia de su descubrimiento fue tal en su día que fue el primer ganador del Premio Nobel de Física en 1901. Es uno de los descubrimientos médicos más importantes de la historia. Röntgen descubrió que las radiaciones de alta frecuencia tienen capacidad de penetrar el cuerpo humano de una forma no invasiva. Este descubrimiento ha hecho más fácil que los médicos entiendan qué sucede en un paciente y puedan prescribirle un tratamiento. Las ondas de radio en el siglo XIX, por Heinrich Hertz de Alemania y James Clerk Maxwell de Escocia. El origen de la invención del radio por parte de Marconi fue posible gracias a Hertz y Maxwell, que teorizaron y probaron las similitudes entre las propiedades de la luz, la electricidad y el magnetismo. Maxwell demostró que los tres son similares y están formados por radiación electromagnética. Esto es considerado como el mayor descubrimiento del siglo XIX en el campo de la física. Hertz hizo su descubrimiento en 1888 cuando era profesor de física en la Universidad de Karlsruhe. Él montó un circuito eléctrico oscilante tal y como se muestra en la figura que estoy mostrando en pantalla. Mediante una bobina de inducción conectada con dos placas de cobre A y A con apóstrofe, logró producir una chispa eléctrica entre dos esferas metálicas de latón separadas por un pequeño espacio de aire. Cuando el potencial eléctrico alcanzaba un máximo tanto en una dirección u otra, saltaba la chispa eléctrica entre las esferas. Era un circuito oscilante que producía descargas a la frecuencia de resonancia. Según la teoría de Maxwell, cada oscilación produciría una onda electromagnética que se propagaría a la velocidad de la luz. La turbina de vapor en 1884, por Sir Charles Pearson, en el Reino Unido. La turbina de vapor moderna es la piedra angular del sector energético y ha contribuido a la generación de gran parte de la electricidad mundial. En el año 1884 dio a conocer su revolucionario invento, la turbina de vapor Pearson. Esta turbina podía alcanzar la extraordinaria velocidad de 18.000 rotaciones por minuto y era capaz de desarrollar una potencia superior a los 5 caballos de vapor. La turbina fue utilizada por primera vez en el año 1891 en estaciones eléctricas y plantas similares y sirvió de base para la posterior creación de la turbina combinada y la de condensación. El siguiente avance deberías agradecerlo, ya que sin él estarías llorando como una niñita en cada tratamiento médico. Estoy hablando de la anestesia en 1801 por Humphrey Davy de Inglaterra. En 1797, Davy entró como ayudante en un instituto dedicado al estudio de propiedades terapéuticas de los distintos gases que se estaban descubriendo en aquella época. Entre estos gases se encontraban el oxígeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Evidentemente no todos ellos producían efectos beneficiosos sobre los pacientes del instituto. Davy respiró todos aquellos gases y parece ser que estuvo a punto de matarse él mismo por inhalación de monóxido de carbono. En algunos de sus primeros experimentos, Davy constató que el óxido de dinitrógeno, N2O, producía un efecto embriagador. El N2O fue denominado comúnmente como gas hilarante, y en las fiestas de la sociedad con gas hilarante llegaron a ponerse de moda entre las clases adineradas. ¿Te imaginas una fiesta con gases anestesiadores? Pues al parecer las clases adineradas en aquella época lo hacían. Davy sugirió que podría utilizarse en las operaciones, ya que por aquel entonces se practicaban sin anestesia, y en efecto el óxido de dinitrógeno llegó a utilizarse más tarde con amplitud como el primer anestésico químico. La teoría cuántica, 1925, por Max Born de Alemania. Born, junto con Bohr y Heisenberg, uno de los pocos físicos que contribuyó a la estructura filosófica de la mecánica cuántica,
Su principal contribución fue, como se sabe, la interpretación probabilística de las ondas de Schrödinger, una interpretación que sitúa el concepto de la probabilidad en el papel principal y deja ampliamente indeterminado el comportamiento de un sistema individual, abriendo así el camino a una descripción acausal. No fue por coincidencia por lo que Born empezó a considerar la idea de acasualidad en física ya en 1920. Mucho antes incluso se interesaba por la teoría cuántica. Es por esto que se le considera a Max Born el padre de la mecánica cuántica, ya que fue el primero de hablar de ella en la década de los 20. Sin embargo, la primera formulación cuántica de un fenómeno fue dada a conocer por Planck en una sesión de la Sociedad Física de la Academia de Ciencias de Berlín. Born diseñó un sistema que permitía analizar y descubrir el mundo de las partículas subatómicas, como por ejemplo alfas, betas, electrones y protones. Esta teoría se ha convertido en la base del estudio de la física mecánica, la nuclear y la atómica. La electricidad. En los siglos XVIII y XIX, Michael Faraday de Inglaterra, Nikola Tesla, Serbia y Benjamin Franklin de Estados Unidos. La electricidad, imprescindible hoy en nuestras vidas, ha recorrido un largo camino con el principio de los tiempos, siendo muchos los hombres que, con su reflexión y duro trabajo, han ido moldeando y adaptando a cada una de las necesidades de nuestra vida. Los historiadores están de acuerdo en designar al filósofo griego Tales de Mileto como la primera persona que intuyó la existencia de este tipo de energía, pero entre las personas fundamentales están Faraday, Tesla y Franklin. Cada uno por su parte hicieron historias al descubrir, estudiar y analizar la electricidad, mientras que Franklin se atribuye haber determinado que todas las formas de electricidad son iguales. Faraday y Tesla proporcionaron las bases para el desarrollo del motor eléctrico y el sistema de corriente eléctrica, respectivamente. La vacuna de la polio en 1953 por Jonas Salk. Aunque todavía no se conoce la cura para el polio, el investigador y doctor Jonas Salk descubrió una vacuna para prevenir la enfermedad en 1953. Hoy en día los casos de personas que la padecen son extremadamente extraños. A comienzos de los años 50, la poliomielitis era una peligrosa epidemia en todo el mundo. Quienes sobrevivían quedaban con graves secuelas que iban desde dificultades de movimiento hasta la parálisis y problemas respiratorios y neurológicos. A partir de 1948, Salk comenzó a estudiar el poliovirus, causante de la enfermedad y de rápido contagio. Durante 7 años, Jonas Salk trabajó arduamente para desarrollar una vacuna que terminara con la epidemia de polio. Sus esfuerzos dieron frutos y en el año 1955 anunció su primera vacuna segura capaz de proteger contra la poliomielitis. Tras convertirse en un verdadero héroe por el desarrollo de la vacuna, creó el Instituto Salk de Estudios Biológicos, donde continuó con los estudios de diferentes enfermedades virales. Para finalizar con este vídeo tenemos la radio en 1895, Guillermo Marconi de Italia y también Nikola Tesla de Serbia. Aunque había mucho debate sobre quién era el verdadero inventor de la radio, la importancia es que el invento es absolutamente indiscutible. Marconi, un físico e ingeniero eléctrico, inventó un artilugio que permitía código Morse usando ondas de radio. Tesla, por su parte, creó un diseño básico de la radio a finales del siglo XIX y patentó un bote robótico que controlaba a través de las ondas de radio. El aparato tuvo un gran impacto, ya que acercó la música, el deporte, las noticias y el teatro a los ciudadanos. En 1909, Marconi recibió junto al físico alemán Carl Ferdinand Braun el Premio Nobel de Física por su trabajo. Durante la Primera Guerra Mundial estuvo encargado del servicio telégrafo italiano e inventó la transmisión de onda corta como medio de comunicación secreta. Y de esta manera terminamos con este vídeo, los avances científicos más asombrosos de la historia. Te estoy dejando en la descripción del vídeo las respectivas fuentes de información. Además te estoy mostrando en pantalla algunos vídeos anteriores que también te pueden interesar. Suscríbete y comparte este vídeo en tus redes sociales, conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos, saludos.